Señores, muy buenas tardes. Hello, aquí estamos con el doctor Cristino del Castillo, que vamos a conversar de geopolítica, por supuesto, porque él es un especialista en política internacional. Cristino. Gracias por ese piropo. No, usted, Buenas tardes, sí. hoy me mandaste uno, digo, que tú haces tus grabaciones. Yo quisiera que, vamos a anunciar dónde que pueden conseguir tus grabaciones. Se llama A Quemarropa. A quemar, todos juntos. Geopolítica al día. A Quemarropa. A quemarropa, política al día. Geopolítica al día. Geopolítica al día. Exactamente. A quemarropa, geopolítica al día. Cristino del Castillo, no se lo pierdan, porque ahí es que uno aprende de geopolítica. Cristino, precisamente, ya estamos cerrando el año, por supuesto, entonces estaba viendo de la BBC, un periodista que ha cubierto, dice, 40 años he cubierto, y nunca en mi vida he visto un año tan terrible como este 2025, con todos estos focos, todo esto que está pasando, de que en tiempo de paz. Entonces él está asombrado. Es un año realmente espeluznante en ese sentido. Bueno, yo creo que sí, que ha sido un año sumamente difícil, porque tenemos conflictos abiertos sumamente graves. Ese conflicto que es el más intenso que hemos visto en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. que va para su cuarto año, una guerra sumamente intensa, en donde se producen todos los días una cantidad impresionante de bajas, Sí. pero que está contribuyendo a acelerar los cambios que están en marcha a nivel mundial. Y también hemos visto ese conflicto ahí en Gaza, sí. Una guerra nada más y nada menos que entre Israel e Irán, con el respaldo de Estados Unidos a la parte israelí. Algo que se venía ¿Tú dices Israel e Irán. Israel e Irán. Y además de la guerra de Gaza. Exactamente. Que duró, 2 años y tanto. Sí. Y donde se cometió una verdadera masacre. Un genocidio. Según la Organización de las Naciones Unidas, no soy yo que lo estoy diciendo, exacto. Según la ONU, y hay incluso una orden de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu emitida por la Corte Penal Internacional, lo cual evidencia que ahí se cometieron actos sumamente graves. Y hemos tenido todo eso, tensión en el Asia-Pacífico, ahora aquí en nuestra región, que era considerada una zona de paz, tenemos una situación ahí sumamente complicada, difícil, que involucra a Venezuela, Estados Unidos, con un bloqueo naval ahí que no habíamos visto muchísimo tiempo. Y entonces todo eso habla de que hemos tenido realmente un año sumamente complicado, sumamente difícil, al borde incluso de una gran confrontación, porque todo eso que ha estado ocurriendo en Ucrania nos ha colocado por momentos muy cerca de un choque entre Rusia y la OTAN, y eso todavía no se ha disipado, todavía ese peligro está ahí latente. Cristino, para que la gente entienda, ¿qué es la OTAN? La OTAN es una especie de organización, le llaman organización de defensa, que se creó para confrontar, para contener a la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Del 49. Exactamente. Entonces, esa organización política militar, después de la caída del muro de Berlín, inició un proceso de expansión incorporando a los países del este de Europa que antes habían estado dentro de la órbita de influencia soviética. Sí. Los soviéticos disolvieron el Pacto de Varsovia, que era la contraparte de la OTAN, sí. Y entonces la OTAN, en vez de disolverse, inició ese proceso de expansión. En el marco de un proceso de reorganización política de Europa que tenía como objetivo absorber ese espacio que habían abandonado los soviéticos. Y entonces ahí se produce el desmembramiento de Yugoslavia, sí. Nacen un montón de estados ahí que eran parte de una federación, la Federación de los Eslavos del Sur, Yugoslavia, eso es lo que significa. Sí.
y estaba liderada esa federación por los serbios que tradicionalmente habían sido parte, aliados Sí. de Rusia. Sí. Tenían, Con siempre Tito. han tenido unos vínculos muy estrechos ¿Verdad? con Con Rusia. Tito, Y entonces, cuando Tito estaba gobernando. bueno, Tito era evidentemente, fue el que lideró esa coalición Esa durante coalición. mucho tiempo. No tenían esos, no eran parte, o sea, se manejaban con bastante independencia, Sí. pero el criterio era que Serbia, que no convenía que Yugoslavia siguiera existiendo como un Estado que era tan grande y que con el tiempo podía acumular fuerza y convertirse en un problema. Entonces se dividió Checoslovaquia, República Checa, Eslovaquia, y todos esos países fueron absorbidos por la Unión Europea como bloque económico y por la OTAN como organización militar. Y ese proceso iba extendiéndose hacia el este y fue lo que provocó... El este quiere decir hacia las fronteras rusas. Hacia la frontera rusa, correctamente. Que entonces tú dices que debió haber desaparecido la OTAN. Tan pronto se acabó cuando cae la Unión Soviética, que cae en el 91, dice, debió haberse desaparecido también la OTAN porque ya no había la presión de tener a la URSS enfrente, pero no se disolvió, al contrario. Entonces le dieron a Rusia una especie de un tratamiento como de nación vencida. Sí. Yo ahora te voy a despojar, ahora. Exacto. Voy a consolidar mi dominio sobre toda esa zona que tú abandonaste y voy entonces a aplicar una política que evite que en el futuro tú puedas emerger como un gran actor geopolítico. Ese era realmente el objetivo y todo eso estuvo justificado por grandes estrategas estadounidenses como el caso de Zbigniew Brzezinski, que eran los que hablaban de dividir a Rusia en... él hablaba concretamente de dos partes, la parte de Siberia y la parte restante, como una manera de... En el Gran Tablero Mundial. No, ese fue un artículo que él escribió muy famoso en Foreign Affairs. En Foreign Affairs. Sí. Pero Brzezinski es parte de, como tú dices, en el Gran Tablero Mundial, él dice, el enemigo es China, después lo otro no importa. O sea, ya enfoca desde la década de los 70 que el enemigo a vencer. Eso en el Gran Tablero Mundial, en el Gran Tablero Mundial, él... todavía se centra en Rusia. Okay. Todavía se centra en Rusia. Ese paso Estados Unidos lo quiere dar ahora, quiere priorizar más el Asia-Pacífico, pero hasta el otro día... China. Exactamente. Pero hasta el otro día prácticamente la política exterior de Estados Unidos, su estrategia estaba centrada en Rusia. Entonces, la gente entiende, como acabo de oír, que me da un pique grandísimo, que los únicos que son los que han llevado la guerra a Ucrania son los rusos, porque los rusos son los invasores, porque los rusos son... ¿Por qué Rusia invade al Donetsk? Y está peleando por el Donetsk. Eso comenzó, pudiéramos decir, en el año 2014. Exacto. Con el golpe de Estado que se dio contra Víctor Yanukovych, que era un presidente legítimamente escogido en unas elecciones reconocidas como elecciones libres por todo el bloque occidental. Y las ganó él. Él ganó esas elecciones, pero Yanukovych era un hombre sumamente pragmático y él entendía muy bien la realidad de Ucrania como un país que estaba ubicado en el centro de dos grandes bloques, o sea, de dos potencias. Era una especie como de, digamos, de territorios de amortiguamiento. Así era como lo veía Rusia y todo la otra parte de Europa, porque es un territorio que divide esas dos áreas de influencia. Sí. Entonces, Ucrania, ahí volvemos a Brzezinski. Brzezinski decía, Rusia con Ucrania es un imperio. Sin Ucrania es un país normal. Sí. Porque si tú
sacas Ucrania de la zona de influencia, decía él, de Rusia, entonces tú vas a colocar a Rusia en una situación incómoda de vulnerabilidad con Crimea ahí, y si le podemos quitar Crimea, entonces También. ya Rusia lo pierde absolutamente todo, porque pierde acceso a aguas cálidas, se ve impedida La salida. no, y además de eso por ahí salen exportaciones rusas, El Mediterráneo. todo lo que tiene que ver con la defensa de esos intereses que tiene Rusia en el Báltico, en el Mar Negro, donde hay gasoductos, donde hay cables submarinos, donde se mueven las exportaciones, de barcos, las exportaciones, todo eso es un espacio vital para Rusia. Y entonces, en el interés de sacar Ucrania de la esfera de influencia de Rusia, se comienza toda una maniobra para, con la zanahoria de vamos a incorporar a Ucrania a la Unión Europea, que te vamos a hacer parte de la OTAN, y entonces ya tú sabes, tú vas a ser un territorio importante porque tú estás cerca de la frontera con Rusia, van a ir las inversiones y vamos a ir nosotros con todo y Ucrania va a ser los misiles que vamos a apuntar a Rusia para que se esté tranquila. Exactamente. Y entonces tú vas a ser un territorio importante para todo el bloque occidental, una pieza importantísima. Y bueno, los ucranianos, hubo grupos ucranianos que se montaron en esa onda. Ahí es que entra Victoria Nuland, la norteamericana. Victoria Nuland era la que asesoraba, la responsable, ella era subsecretaria de Estado. Y fue de la OTAN, ella trabajó en la OTAN también. Y era la responsable de Europa, toda esa parte, ella era la que estaba a cargo de eso. Y bueno, a ella se le grabó cuando estaba el Maidán en su buena, aquella rebelión que hubo. Manifestaciones de que queríamos ser de la Unión Europea. A ella se le grabó en una conversación con el embajador en Ucrania, donde estaban discutiendo quién iba a ser el sucesor de Víctor Yanukovych. O sea, que quedó en evidencia que detrás de eso detrás de ese golpe de Estado, estaba realmente Estados Unidos y los organismos de seguridad. Entonces Rusia vio eso. ¿Y el hijo de Biden no tenía los negocios en Ucrania? Bueno, eso es lo que es parte también sí, de todo esto. Él era Hunter, sus negocios en Ucrania. Él era parte del consejo directivo de una gran empresa ucraniana. Y ganaba unos $50,000 y no se sabe realmente cuál era su función. Que Trump mandó a averiguar, Entonces, sí. Trump mandó a averiguar, averígüeme qué es lo que hace ese muchacho. ¿Qué hacía Hunter? Y qué vínculo tenía Hunter, cuál era la relación que tenía él con su papá a propósito de ese involucramiento en los asuntos ucranianos. Exacto. Y entonces, bueno, ahí se produjo aquella llamada de Donald Trump presionando a Zelensky para que hiciera la investigación. Hubo quien habló, denunció eso, y entonces trataron de enjuiciar políticamente a Trump, ¿te acuerdas? Impeachment. Sí. Y bueno, ese es un asunto que de alguna forma todavía gravita en el presente. Pero eso ocurrió. Entonces se produce una reacción de Rusia, porque además de eso, después de ese golpe de Estado, hubo una persecución contra los rusoparlantes en Ucrania. Incluso en Odessa hubo una gran matanza dentro del local de un sindicato, un incendio, murieron muchísimas personas, unos individuos, por eso que Rusia habla de la desnazificación, porque todos esos grupos radicales se lanzaron en esa orgía para de alguna forma acorralar a los rusófilos, y se produce entonces la rebelión del Donbass, de Lugansk y Donetsk, y ahí entonces comienza la guerra. Rusia apoyó eso discretamente, pero apoyó, y ahí es en donde nace el conflicto. Todo eso se hace un referéndum que gana entonces ser parte de Rusia, de la Federación Rusa. Porque ahí se produce, en el 2014, ¿verdad? Sí, ahí se produce el famoso acuerdo de Minsk, que yo creo que ese es Minsk II, sobre todo. Sí. Ese es un acuerdo que el que quiera entender el problema debe revisar eso.
Tú sabes que los rusos hablan de una operación militar especial, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué los rusos hablan de eso? Bueno, pues resulta que los milicianos del Donbass prácticamente estaban acorralando al ejército ucraniano. Iban avanzando y por eso es que tú ves que Angela Merkel y François Hollande rápidamente intervienen para frenar aquello y evitar que esos grupos con el apoyo de Rusia tomaran el poder en Ucrania. En Ucrania. En el Donbass, después, pero es en el Donbass. No, iban avanzando. Más para allá. Iban avanzando. Sí. Y lo que se perfilaba... Era como devolverlo del golpe de Estado. Sí, porque era una guerra. Era una guerra. Era una guerra. Y entonces esos grupos están avanzando. Y bueno, se produce ese acuerdo de Minsk y Rusia conviene, vamos a ponerle fin a esto. Tú te mantienes neutral, te comprometes a no incorporarte a la OTAN, te mantienes como un país neutral, el Donbass vuelve otra vez a ser controlado, a estar bajo la soberanía ucraniana, solo que nosotros proponemos que tenga el Donbass cierta autonomía, como existe, por ejemplo, las autonomías españolas, que tengan como si fuera una especie de Estado federado. Ese era el estatus que se estaba proponiendo para el Donbass, a fin de crear una especie de sistema que protegiera a la población rusoparlante de esa zona. Que estaba siendo acabada. Bueno, se firmó ese acuerdo, pero Minsk. Ucrania nunca lo observó. Nunca. ¿Y qué demostró eso? En el momento en el que Rusia podía tomar Ucrania fácilmente, optó por buscar esa solución dentro de Ucrania. Y eso lo que demuestra es que el interés de Rusia no era por territorio, no era por territorio, era simple y llanamente como primero proteger a la población rusoparlante y además de eso detener las pretensiones de Occidente de incorporar a Ucrania a la OTAN, porque ya eso se venía manejando desde el año 2008 cuando George Bush propuso eso, pero propuso no solo incorporar a Ucrania, propuso también incorporar a Georgia, otra ex república soviética. Y la Merkel dice, firmamos, porque ella participó en el acuerdo de Minsk, para dejar que Ucrania se preparara militarmente. O sea, engañamos a los rusos. Esas son las memorias de la Merkel. Engañamos a los rusos, lo escribió así mismo. Y firmamos los acuerdos de Minsk y los avalamos para que Ucrania se fuera a ir preparando a Ucrania para lo que iba a venir. Ella dijo eso, aunque yo no se lo creo. ¿Tú no se lo crees? No, yo no se lo creo. ¿Por qué? Ella dijo eso porque ella temía que le pasaran factura por su aproximación a Rusia. Eso es yo estoy convencido de eso. Bueno. Aunque ella lo escribió y lo dijo. Eso que yo estoy diciendo lo dijo, en su memoria. Eso es así, pero yo creo, Cristino del Castillo, eso yo no se lo he escuchado a más nadie. Yo creo que ella quiso, yo leí un editorial del periódico El País, sugiriendo que a Merkel había que sentarla en el banquillo de los acusados por sus vínculos con Rusia. Y se hablaba de que Schröder, que había sido canciller alemán, pasó de ser canciller a ocupar un puesto dentro de una empresa rusa, una gran empresa rusa, que es verdad. Pero es que la Merkel era parte de Alemania rusa. Sí, ella nació en el este. Ella nació en Alemania del Este. Sí, la parte rusa. Ahora, Cristino, ahora ella se llevaba bien pero además de eso, déjame decirte una cosa. Lo que Merkel hizo fue darle continuidad a la política que diseñó Willy Brandt. Porque Willy Brandt fue el que se inventó la Ostpolitik, la política hacia el este. ¿En qué consistía esa política? Buenas relaciones con Rusia, distensión, porque nosotros no pudimos quitarle a Rusia manos militares, sus recursos naturales, que fue lo que intentó Hitler. Fallamos en eso. Y si no lo pudimos hacer por esa vía y lo necesitamos, entonces vamos a buscarlo por la vía pacífica. Y él inició ese acercamiento para tener ese acceso a los recursos naturales. Eso que tú estás diciendo, de las políticas alemanas, porque la de ahora es terrible.
con respecto a Rusia. Y además de eso, Sí. tenía buenas relaciones. Estaba construyendo un nuevo gasoducto, el Nord Stream 2, un nuevo gasoducto. ¿Y qué significaba eso? Sí. Donald Trump, cuando, en su primer gobierno, amenazó con salirse de la OTAN. Sí. Lo de Trump comenzó, ese discurso comenzó en su primer gobierno. Sí, es cierto. Él amenazó y lo contó. ¿Cómo que se llama el bigotudo? Que era asesor de él, de sí, seguridad. Sí, que está sometido por él. Sí. Que lo sometió. No me acuerdo ahora cómo Sí, que se llama. mismo. Me acuerdo del rostro de él. Él lo contó. Sí. Que Trump le dijo, mira, Bolton. Sí, Bolton. Vamos a hacer un anuncio importante hoy. Sí. ¿Y Ahora, cuál es el anuncio? sí, Nos vamos a salir de la la OTAN. Ahora, Cristina, volviendo porque tenemos que irnos a otros países. Tenemos que ver también, estamos en lo de Ucrania. Hay la posibilidad con Zelensky esto de que tú crees, pero brevemente para irnos a los otros temas, que se va a poder lograr. Trump está insistiendo, se llevó a Zelensky, se habló con Putin. ¿Tú crees que vaya a haber la posibilidad de firmar la paz? Yo no soy muy optimista. Yo tampoco. No soy muy optimista y yo te digo por qué. Yo tampoco. Mira, Donald Trump propuso un acuerdo que tenía 28 puntos. Sí. Los rusos lo vieron bien. Sí. Conjuntamente con la Unión Europea, Zelensky modificó eso y presentó una propuesta de 20 puntos. Eso se desfiguró. Sí. El acuerdo, la propuesta original de Donald Trump, todo eso se desfiguró. Sí. ¿Cuál es la contradicción fundamental que hay aquí? Bueno, hay un problema con el Donbass, particularmente con Donetsk, porque Donetsk hay una parte, Lugansk, que es la otra parte del Donbass, la controlan los rusos totalmente, 100%. Donetsk hay una parte, cerca de un 15-20% lo controla Ucrania. Entonces, en la propuesta original estaba que Ucrania abandonara ese espacio. Ok. Y Zelensky dice que yo no puedo abandonar lo que no me han quitado por la vía militar. Ese es un desacuerdo que hay. Zelensky está proponiendo, vamos a convertir esto en un territorio desmilitarizado bajo control ucraniano, y eso lo convertimos en una zona económica especial. Sí, eso de libre comercio. Más o menos. Sí. Bueno, entonces, ese es un desacuerdo. Y otro desacuerdo es lo que tiene que ver con eso que Rusia llama como las causas fundamentales del conflicto, que es lo que tiene que ver con la pertenencia a la OTAN, porque eso no se habla de eso, aunque se habla de que el ejército ucraniano tendrá un máximo de unos 800,000 soldados, que Rusia entiende que eso es mucho, pero bueno, no se trata ese asunto, lo que tiene que ver con la seguridad. No pertenencia a la OTAN, reducción de las armas ofensivas en manos de Ucrania, esa es una parte vital, porque Rusia dice, si no se enfoca a eso, lo que estamos hablando es de un alto el fuego, y eso puede desaparecer en cualquier momento. Otra vez. Y eso los rusos no lo aceptan. Y después de la conversación que hubo el domingo pasado, los rusos, bueno, Trump habló antes y después con Putin. Sí, por teléfono. Y antes y después, Rusia y Estados Unidos convinieron en que eso de un alto el fuego era totalmente inaceptable. Y Trump se lo dijo a Zelensky ahí en su cara. Le dijo dos cosas. Yo creo que usted debería considerar lo que tiene que ver con los asuntos de territorio, porque con el tiempo Rusia lo va a conseguir lo que tú ahora le estás negando. Y cada día que pasa, tú vas perdiendo más territorio y tu situación se va agravando. Y lo segundo que le dijo es, tú tienes que pensar en algo más que un alto el fuego. Sí, porque finalmente por aquí, dicen que Zelensky, o sea, Ucrania le bombardeó la casa, eso es lo último de ayer, la casa a Putin, una casa de Putin. Sí, y eso se ha creado una fricción. Una muy residencia grande que él tiene personal en Novgorod. Eso está en las afueras de San Petersburgo, cerca ahí de San Petersburgo. Bien. Y hay otra.
pero es rápido, Cristina. Porque Ahora no eso es sí. importante. ¿Tú sabes por qué? Porque eso manda un mensaje claro. Claro. Yo con este tipo no me voy a entender. Lo dijeron, Eso es lo que está diciendo. Ya están diciendo los rusos, ya tú bombardeaste. Ok, pues mira, no hay acuerdo. Va por ahí. Ahora, una ¿por jugada qué peligrosa, Europa? una jugada peligrosa, porque ese hombre está al alcance de los rusos. Zelensky está al alcance de los rusos. Ojalá. No me perdone. Mira, ¿por qué Europa, el afán de Europa de seguir la guerra? Y de que le buscaron los cuartos a Ucrania para 2 años, porque no pudieron sacar los cuartos de Rusia que tienen en Bélgica. En Bruselas, un dinero que Rusia tiene ahí congelado. Entonces no se pusieron de acuerdo y le buscaron miles de millones ahora. ¿Por qué Europa tiene ese afán? Nada más bien breve. Un préstamo cogieron de 90 y tantos millones, miles de millones para 2 años para Ucrania. Para sostener Ucrania ahí. Bueno, ¿por qué? Porque ellos han tenido un discurso que choca con cualquier tipo de arreglo, porque ellos descartaron eso. Sí. Desde el principio ellos descartaron eso. Con Rusia absolutamente nada. Aquí lo que está, esto es un problema existencial. Rusia nos va a atacar. Y nos van a atacar. Rusia en el 30 nos está atacando. Y entonces de repente aparecen haciendo un arreglo con Rusia. Eso, desde el punto de vista político, significa el fin para esos grupos que hoy están liderando Europa. Esa es una razón importante. Pero además de eso, hay estados ahí que son los que llevan la voz cantante en todo esto, que tienen terror. Por ejemplo, Polonia, las repúblicas bálticas, que quedan en una situación, se han arriesgado muchísimo y ahora resulta que lo que se está discutiendo es un arreglo que convierte a Rusia en parte fundamental del esquema de seguridad europeo. Claro. ¿Entiendes? Entonces ese es un aspecto ahí también. Eso es interesante, lo de Europa, que Trump le dijo de todo, ustedes ni existen como civilización, están desaparecidos. Trump los insultó en la nueva estrategia que él presentó, pero bueno, de seguridad. Pero vámonos entonces a Venezuela, vámonos para nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Dice que ahora Estados Unidos la CIA acaba de bombardear adentro del territorio venezolano, donde se fabrica las drogas. ¿Por dónde va esto de Venezuela? Míralo aquí, la CIA realizó un ataque con drones en un puerto de Venezuela, New York Times. Yo he aprendido que hay cosas que tú tienes que tomar con pinza. Esa es una. Claro. Esa es una. ¿Tú recuerdas que Israel golpeó a Irán, bombardeó un consulado, creo que fue en Jordania, después de eso mató a un líder de Hamas en Teherán, violando la soberanía iraní? Entonces eso produjo una respuesta de Irán, pero fue una respuesta controlada a petición de Estados Unidos. A petición de Estados Unidos, que quería evitar una escalada. En el gobierno de Biden quería evitar una escalada. Y entonces Irán produjo una respuesta simbólica para salvar la cara, digámosle así, porque no quería realmente entrar en ese conflicto directo con Israel. Y esto me recuerda a eso porque a mí me parece que aquí hay una especie como de maniobra para desescalar. Puede parecer raro, porque lo de Venezuela. Sí, lo de Venezuela, porque el discurso de Trump apunta a otra cosa. Pero ¿qué resulta? Que Donald Trump está atrapado ahí. Está atrapado en su propia trampa, porque ha escalado. Alguien parece que le vendió la idea de que con un poco de presión él podía hacer que el régimen de Maduro zozobrara. Y eso no ha ocurrido y ha ido escalando. Y cuando tú haces eso, dar la marcha atrás es costoso políticamente. Porque como tú justificas... ¿Por qué Maduro no ha dicho, los venezolanos no han dicho nada de eso? Por eso te digo que me resulta sumamente extraño, porque eso no fue, eso dicen que fue, creo que el 24, el día de Navidad.
Y no han dicho nada. Y Maduro hoy no dice dijo que ya absolutamente tumbaron nada. Otro bote, Ni otro hay, barco. ni hay testigo de nada. De nada. Nadie puede testimoniar que eso se produjo, cómo fue que se produjo, quién fue que atacó. Trump dijo que él no iba a decir quién fue que atacó, si el ejército, la CIA ¿Qué tú crees? qué ¿Que cosa. van a seguir presionando para que Maduro se vaya y todo ese régimen? Mira, yo creo que las opciones que tiene Estados Unidos ahí todas son ruinosas. Porque la política de Estados Unidos tiene una serie de elementos que son contradictorios entre sí. Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, pero si le aplica sanciones, el petróleo no va a fluir. Y las refinerías, que son como unas 10 refinerías estadounidenses, necesitan petróleo venezolano, el pesado, sí, porque se diseñaron para ese petróleo. Sí. Entonces, si tú atacas, vas a crear una situación que no tienes rechazo ahora interno en Estados Unidos, porque un ataque a Venezuela, las encuestas dicen que el ciudadano rechaza eso. Donald Trump prometió que no iba a iniciar nuevas guerras. Sí, así es. Y si se queda empantanado ahí, estaría cometiendo un gravísimo error. Disparar desde la distancia, eso Estados Unidos lo puede hacer cuando quiera, pero ¿qué tú vas a conseguir con eso? Yo no sé. O sea, ¿cuál es la ventaja política que vas a conseguir con eso? Cristino, entonces lo de Venezuela está en un stand-by. Vamos a ver por dónde va a seguir aquello. Y finalmente, Netanyahu fue, tenemos 2 minutos, Netanyahu fue ahora, ayer estaba allá, se abrazaron, se besaron. Netanyahu dijo, usted es el hombre que mejor nos ha tratado, más amigo de Israel. Se creía que Trump le iba a llamar la atención porque sigue haciendo lo que está haciendo Netanyahu, Israel. ¿Qué tú crees que va a pasar con ese acuerdo de Gaza y que sí y que no? Mira, curiosamente, el acuerdo se ha cumplido parcialmente. Sí. Digo curiosamente porque Israel, no te estoy diciendo que se ha respetado, porque han muerto 400 personas desde que se firmó eso. Ese fue el último dato que lo vi, creo que fue ayer. 400 personas. No dejan de hacer sus operativos quirúrgicos, pero en sentido general eso se ha ido cumpliendo. Ahora hay una fase, la segunda fase, que debió iniciarse hace un tiempo y todavía eso no ha comenzado, que era el desarme de Hamás, el retiro total de la parte que Israel convino en que se iba a retirar. Yo creo que ahí realmente se ha buscado una fórmula que ha detenido una masacre, parcialmente ha detenido una masacre que se estaba cometiendo ahí. Israel se estaba desgastando, aceptó ese acuerdo porque se estaba desgastando enormemente. Pero Cisjordania ahora. Se está cogiendo a Cisjordania, Israel. Bueno, pero esa ha sido una política. Sí, pero carajo. Sí, bueno, ahí no hubo acabas de joder a Gaza por eso y ya te estás metiendo en Cisjordania. Eso te iba a decir. Carajo. 20 países europeos han condenado unos nuevos asentamientos que se están creando ahí. ¿Qué significa un nuevo asentamiento? Significa que de la tierra palestina tú sacas a los palestinos y metes a los judíos. Eso es lo que significa. Eso es un robo de territorio ajeno y una violación de acuerdos que se firmaron hace bastante tiempo. Entonces, ese es el aspecto que hay que atacar de raíz. Mientras eso no se enfoque, mientras no se aborde eso con responsabilidad, no es verdad que ahí va a haber paz, que va a haber tranquilidad. Eso es un tente ahí para yo te digo, detener algo que a los palestinos les estaba costando muy caro, pero también a Israel, sí, que quedó demostrado en ese enfrentamiento con Irán, que las cosas no son tanto como Israel se imaginaba. Y por eso es que tú ves que ahora el tema de Irán vuelve. Sí, que si Irán, entonces vamos a bombardear Irán y ahora otra vez. Porque Irán demostró capacidad de respuesta. Entonces, en resumida cuenta, Cristino, terminamos un año conflictivo y vamos a comenzar un año con los mismos conflictos y cuidado. Sí, bueno, claro. El año que viene me parece a mí que será decisivo para situaciones así más o menos como esta. Pero ahí tú tienes, sí, Israel acaba de reconocer Somalilandia. Sí. Ese es otro asunto que tú tienes que ver, ¿entiendes? ¿Qué importancia tiene Somalilandia?
¿Cuál? Que Ya, está ahí por favor. frente a Yemen. Okay. Ahí frente a Yemen. Yo no lo entendía. Separado por el estrecho de Bab el-Mandeb. Hombre, claro, ¿Entiendes? Somalilandia. Y de ahí tú controlas ese tránsito Concho, a través del Mar carajo, Rojo. ya. Esa es la Mira, explicación. gracias, porque yo no entiendo. ¿Para qué Israel le reconoce? ¿Y qué importancia ¿Qué Somalilandia? tiene Somalilandia? Sí. Ándale. Cristino, tenemos que seguir conversando entonces. Cuando tú quieras, para mí Que será un Dios placer. nos ayude a todos, al mundo entero, porque esto está muy crítico, realmente muy crítica la situación internacional. Vamos a ver, y ya Bolivia se dividió, acaban de elegir el presidente y ya el vicepresidente lo insultó y le dijo ladrón, y eso es Bolivia. Hace Así 3 es. meses que lo eligieron a los Así dos, es, así es. y ya se están insultando. Señores, a ustedes, Cristino, muchas gracias, y a ustedes A ti, también. Consuelo, por la Recuerden que invitación. estamos aquí, gracias, como siempre, a Plaza Lama, a Café Santo Domingo, al Grupo Rica y, por supuesto, también Propiel, jabón y también crema para la piel, farmacias y supermercados. Propiel. Gracias.